Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Esta semana ha continuado la crisis internacional, altos y bajos de las bolsas de valores en las diferentes regiones del mundo, sobre todo Europa, con este gran problema si van o no a aprobar una mayor cantidad de dinero para poder respaldar esos préstamos para Grecia. Y las cifras se siguen deteriorando y deteriorando y deteriorando. Entonces, hemos invitado a una persona muy competente sobre la economía mundial, una persona que ha viajado enormemente por el mundo, analizando diferentes países porque trabaja en la institución más grande del mundo, que estudia, que analiza y que trata de contribuir a los problemas del mundo, que es el Banco Mundial. Y para eso tenemos aquí al doctor Zampaglione, quien es de nacionalidad italiana, pero que ha viajado enormemente por diferentes países del mundo, el África, los Balcanes, y por muchas otras regiones, estudiando y analizando estos países. Entonces, le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, don Carlos. Yo lo primero que nos gustaría saber es qué opinión le merece, o sea, ahorita están divididos los economistas a nivel internacional sobre si va a haber o no va a haber una nueva recesión mundial, como la que vimos en el 2008-2009, y a esa materia, ¿cómo la ve usted o el Banco Mundial? ¿Cuál cree que son las perspectivas? ¿Se va a hundir? ¿Vamos a tener cifras negativas otra vez o no? Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias por esta presentación. Sí, efectivamente, hace un momento que estoy trabajando con el Banco Mundial y solamente 3 meses que estoy trabajando aquí en Honduras como representante del banco. Y para mí es verdaderamente un placer trabajar en este país tan interesante y con muchas cosas interesantes que hacer y que para ayudar al país y para su desarrollo y también, si necesario, para responder a las crisis incipientes. Ahora, su pregunta sobre ¿habrá o no una nueva crisis o recesión mundial? Bueno, como ustedes saben, la semana pasada hemos tenido en Washington, D.C., en los Estados Unidos, las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y había como 8.000 personas, representantes de gobiernos, los ministros de finanzas, banqueros, representantes de instituciones financieras internacionales. Y la pregunta que todos se hicieron está exactamente la misma, ¿no? ¿Había o no una nueva crisis, una nueva recesión mundial? Lo que se puede decir es que finalmente hemos entrado en un periodo de fuerte turbulencia económica y financiera, eso es claro, ¿no? Ahora, ¿cómo este periodo de turbulencia va a progresar? Es algo que no sabemos, pero se pueden probablemente hacer 2 escenarios, ¿no? De un lado, hicimos un escenario benigno. Entonces, donde hay un prolongado periodo de bajo crecimiento para países como los países europeos y también como los Estados Unidos, pero finalmente con un riesgo de crisis de inversión de la tendencia al crecimiento de los países latinoamericanos bastante limitado, con una posición de China que continúa a crecer con su crecimiento de manera sólida, y con precios de materias primas, de commodities, bastante elevados, que pueden ayudar las exportaciones de países en Latinoamérica. Y eso, si usted quiere, ese es un poco el escenario benigno, ¿no? El escenario donde... El mejor de los posibles mundos. El mejor del posible mundo, pero con todavía un crecimiento que va a ser más contenido de lo que hemos proyectado para Latinoamérica y para Honduras también en los años pasados. Entonces, sí, un escenario benigno, pero con un impacto de la crisis, pero con un crecimiento más bajo de lo que hemos proyectado en el pasado. El otro escenario es el escenario catastrófico. O sea, nada más para quedarnos en esa posibilidad. Latinoamérica, digamos, en los últimos 10 años tuvo un crecimiento más o menos ahí 3-4% anual en la media. Si hacemos la media ¿o qué cifras tienen ustedes, otra cifra?
Bueno, sí, tenemos otras cifras, aquí la tengo también. Fue un crecimiento en los últimos 9 años, desde 2012 a 2011, el PIB, el Producto Interno Bruto per Al cápita, 2010 sería, porque no tenemos el 2011. de 2010, se aumentó en promedio casi de un 25%. No, el crecimiento anual. Anual. Sí, por eso. Y como usted está diciendo, alrededor del 3-4%. ¿No? Si usted prende 25% y divide eso para 8 años, estamos un poco... Lo que pasa es que, como usted sabe, había muchas diferencias entre los países. Hay países que han tenido un crecimiento de mucho más que 3-4%. Pero Honduras estuvo en 3,5%, porque Honduras tuvo 3% de crecimiento en estos últimos 10 años, por ejemplo. Absolutamente. Entonces es representativo desde esa perspectiva. Honduras es bastante estable. Ahora, lo que tenemos en un informe que hemos preparado por las reuniones anuales sobre Latinoamérica es un informe donde se hablan de los 3 grupos de países. Países que han tenido en los últimos 10 años un crecimiento muy fuerte, alrededor del 10%. País como Brasil, país como Perú. Los últimos 10 años, Brasil. No, 8 años, 8 años, perdón, 8 años. Sí, había como... Que en el 2009 tuvo 0. Del 2009 fue el año duro, fue el año duro. Fue el año duro. Pero como si usted tienes una media de los años, sí, tienes un crecimiento bastante fuerte. Brasil se pone entre los países que han crecido más en los últimos 8 años. Yo no sé, yo oigo esas cosas y las oigo y después, el otro día, por ejemplo, estoy leyendo un artículo de The Economist, que es una revista muy reputada, publicada en Londres, ayer, y decía que exactamente que se está desacelerando la economía mundial, pero que hay países como, por ejemplo, China, India, Brasil y Sudáfrica que van a continuar a crecer relativamente fuerte. Y digo, Sudáfrica, y voy a buscar las estadísticas yo no sé si son las mejores del mundo, pero a muchos economistas a nivel internacional nos convencen las estadísticas del CIA Factbook, del libro de datos de la CIA, que tiene un buen equipo de economistas ahí. Y voy encontrando cuál es el crecimiento de Sudáfrica el año pasado, 3%, y en el 2009, negativo 1%, y en el 2008, como 2% anual. ¿Dónde está? Yo quisiera ver desde cuándo esas cifras son impresionantes. Y las de Brasil fueron 7, 8% el año pasado, pero en el 2009 fueron 0. No. Mira, si usted es la media. 2009, efectivamente, todos los países de Latinoamérica fueron afectados. Aquí, el crecimiento en 2009 fue de menos 1,9% en 2009. Sí. Entonces, sí, usted tiene razón. Fue, claro, el efecto de la crisis de 2008. Pero China creció a 9%, ¿no? En el 2009. Bueno, pero China tiene una dinámica diferente de Latinoamérica, una estructura completamente diferente y tienes un nivel de competitividad que usted conoce que tiene, pues bajó. En China bajó. Bajó de 10 a 9. No, y se volvió a recuperar al 11 a 12, pero bajó. Pero bajó, fue una tendencia diferente de lo que ha tenido la China en el último día, que fue siempre de crecimiento prácticamente. Y bajó a menos, pero es bastante, bueno, todavía. Lo que estoy diciendo es que finalmente hay 3 grupos de países en Latinoamérica. Países que tengan un fuerte crecimiento, como por ejemplo Brasil, Argentina, Perú y otros países. Otros países como Honduras, como otros países en Centroamérica, y como también la República Dominicana, que se posicionan también en un grupo de medio, y después hay los países que crecieron verdaderamente poco, como por ejemplo los países los países del Caribe. Entonces, en estos tres grupos hay también Honduras, que se posicionó con un crecimiento, como usted estaba diciendo, de 3-4% al año. Ahora, si la crisis en el escenario benigno continua, ¿caería cuánto? ¿A un 2-1? Caería a, sí, probablemente un poco más de 2, de lo que hemos tenido hasta ahora como crecimiento en Honduras. Hay un otro escenario todavía, que es el escenario más catastrófico, si usted quiere. Y ese es un escenario donde finalmente hay una fractura, se quebra el sistema europeo, el sistema del euro, y su crisis tiene repercusiones dramáticas sobre todos los países y sobre Honduras también, directamente o indirectamente. Y ese es un poco los 2 escenarios donde estamos, ¿no? Y en este caso, los riesgos son mucho más importantes para un país como ¿Cuál es el más probable?
Bueno, usted me está haciendo todas las preguntas donde se estaban discutiendo la semana pasada en Washington. No hay una respuesta sobre eso. Es que el momento es tan volátil y la turbulencia financiera es tan alta que depende de la hora de cuando usted pregunta eso, y eso es algo de sensibilidad personal de la gente que está, pero no se tiene aquí ahora una ciencia exacta para decir que ese escenario es más probable del otro. Hoy salió unos estudios de esos reportes que todo el tiempo están saliendo en los Estados Unidos, que son encuestas que les hacen como a 1.500 empresas para ver cómo ven ellos el futuro próximo. 40% están diciendo que va a caer el país en una recesión. Ese país es fundamental para Honduras porque es el que le compra la mayoría de los productos a Honduras. Estados Unidos. Entonces, si se hunde los Estados Unidos, se hunde Honduras. Siempre se ha hundido en todas las recesiones en que ha tenido a través de su historia, por lo menos de los últimos 60 años. Entonces, 40% en la encuesta de hoy, los empresarios de los Estados Unidos dijeron que ellos ven que va a caer en recesión inevitablemente los Estados Unidos, aún si no colapsa el euro. Si no colapsa el euro, lo que significaría un colapso de varios bancos, lo cual ellos dejarían de prestar, y como ellos también le prestan a los bancos estadounidenses, allá caería más la economía y nos hundiría más a nosotros. Entonces, aún si no pasa eso, 40% el jueves de esta semana dijeron los empresarios estadounidenses que sí, todavía las probabilidades son más altas del menos peor, de la primera posibilidad que usted está mencionando. Estamos 50-50 finalmente. ¿Cómo están las cosas ahora? Hay dos escenarios y no sabemos exactamente dónde vamos a salir con eso. 40% está diciendo que la situación va a ser catastrófica y 60% va a ser que estamos en una situación de escenario benigno, con una recesión, o con un crecimiento más bajo que una recesión profunda. Pero finalmente lo que indica ese tipo de estadística es que también la opinión pública está dividida entre los dos escenarios, ¿no? Entonces no es claro en este momento cómo va a salir estas situaciones, cuál es la probabilidad más alta de los dos escenarios. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con esto, y cuando regresemos vamos a tratar de descifrar si se puede tener una bola de cristal y mirar en el futuro y cómo va a haber. Yo puedo vaticinar que cualquiera de las dos direcciones a Honduras no le va a ir bien. Así que vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más. Antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este y otros videos más, como el épico video que tuvimos con el doctor Paul Romer de la Universidad de Stanford hace algunas semanas. Y ahí podrán también encontrar artículos y otra información. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, donde abordamos estos temas sobre economía, política, sociedad y diferentes otros temas. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos conversando con el doctor Giuseppe Zampaglioni, como uno de los libertadores de los que lideraron la independencia de Italia en el siglo XIX, Giuseppe Garibaldi, pero no está emparentado con eso. No, la gente no se emparenta por el mismo nombre, sino que a veces por el apellido. Por eso no. Entonces, doctor, díganos. Mire, sí, más o menos hay, como dicen, mitad y mitad, 50-50-50, como dicen, la probabilidad, pero aún la mejor de las posibilidades no es buena. La tasa de crecimiento de Honduras, ya por ejemplo en el curso de este año, el sector más dinámico de Honduras en los últimos años, que ha sido el sector del textil, de la ropa, por ejemplo, se han ido como 5 empresas de Honduras porque precisamente la demanda en los Estados Unidos está cayendo enormemente y ellos pues abren y cierran a fábricas en función de la demanda del país. Y esto genera una gran cantidad de empleos y se están yendo. ¿Cuántos más se irán a ir? Todavía no sabemos. Ahora, la pregunta es, mire, queríamos mostrar unas estadísticas, tenemos unas estadísticas de tres. Miramos ahí, pues, de ahí, bueno, lo primero, Europa Occidental. Aquí está, pero ahí los televidentes pueden ver una tasa de crecimiento que son los últimos 60 años. Ese es PIB, Producto Interno Bruto, y esa es la tasa de crecimiento económico anual
promedio de las últimas 6 décadas. Entonces, como podemos ver, en la década de los 50, Europa Occidental, que son algo así como unos 15, 17 países, tuvieron una tasa de crecimiento como de 6% anual. Redondeamos, yo sé que usted como economista está muy acostumbrado a ver hasta 2 puntos decimales, pero está bien. Televidente hondureño necesitamos redondear las cifras. 6%, después en los 60 cayó a 5%, después en los 70 cayó a 4%, después en los 80 a 3%, en los 90 a 3%, y en la última, del 2000 al 2009, la media fue de 2% anual. Entonces, si mostramos la próxima estadística, encontramos los Estados Unidos los últimos 60 años nuevamente, ahí en PIB en rosado, y miramos tasas de crecimiento que se deceleran en la medida que el tiempo pasa. De 4% en los 50 y los 60, pagan a 3%, todavía en la década pasada, pero ya en la última década, del 2000 al 2009, 2% de crecimiento anual. Y si miramos Japón, porque esto vemos que Japón pues ni siquiera pertenece al grupo de países de lo que denomina el mundo occidental, y nuevamente miramos una deceleración o desaceleración de la tasa de crecimiento. 9 en los 50, 11 en los 60, después una gran caída, 5 en los 70, 4 en los 80, 2 en los 90 y de 1 en la última década. Entonces, miramos en el mundo desarrollado tasas, esta gran crisis que se produjo en el 2008-2009 y que parece que caemos otra vez. Esto no es algo completamente nuevo, estamos viendo desaceleración continua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible? Regresemos al estudio, por favor. Entonces, ¿cómo es posible que estemos viendo esta constante desaceleración en esta gran cantidad de países que estamos hablando, suman como tal vez 20 en 3 regiones grandes del mundo, y al fin y al cabo están en las mismas políticas que recomienda el Banco Mundial y el Fondo Monetario, porque ellos son de una manera general quienes más han respetado principios. ¿Qué expectativas tienen los países latinoamericanos de salirse adelante si el modelo a seguir no para de desacelerarse a largo plazo? No un año aquí, un año allá, sino que la tendencia general es al estancamiento completo. Gracias, doctor Carlos. Efectivamente, usted está mostrando ahora en estas tablas informaciones muy importantes de lo que está pasando en el mundo después de los años 50 y 60. Usted estaba diciendo que hay una deceleración de la tasa de crecimiento de los países europeos y también de los Estados Unidos y también de Japón. Y esos datos, bueno, lo acepto, ¿no? Son simples hechos. Son simples hechos. Lo que pasa es que, dos cosas. Creo que del otro lado tenemos que ver también lo que ha pasado en otros países del mundo en este mismo tiempo, específicamente en China. Pero antes de la China, hablar también de los países que beneficiaron del crecimiento de Japón de los años 60, 69 y 70. Crecimiento que fue bastante importante para Japón, y Japón ha tenido una política de transmisión a la región del sudeste asiático de parte de los progresos que estaban teniendo sobre la competitividad internacional y la tecnología también. Y entonces usted puede ver que finalmente había un crecimiento también de otros países de la región, también de China, como usted sabe, pero no solamente. Nosotros estamos viendo que hay países, por ejemplo en África también, que tienen una tasa de crecimiento muy interesante, muy importante. Por ejemplo, Ghana. Ghana es un país que está creciendo a una tasa muy interesante, muy fuerte, 4, 5, 6, 7% al año. Eso es algo de nuevo, pero Latinoamérica también. En Latinoamérica, como ustedes saben, hay países que en los últimos 10 años han registrado tasas de crecimiento muy importantes, que han sacado mucha gente afuera de la pobreza, que han cambiado el paradigma de la economía internacional de manera importante. Y ese creo que es finalmente el hecho nuevo que nosotros vemos, y que fue en esta crisis particularmente, pero también en la crisis precedente,
donde se ve que no hay solamente un tema de cuánto es el crecimiento de Europa o de los Estados Unidos, pero que hay motores de crecimiento para la economía mundial, no solamente alternos. Y estoy hablando de China, del sudeste asiático, de Latinoamérica y de otros países. Pero ese es el problema, que muchos de estos países lo han hecho siguiendo un modelo diferente al que recomiendan el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Por ejemplo, China, en este momento, bueno, hablemos de los bancos, por ejemplo, en Occidente, cada vez más pérdida y más pérdida. La semana pasada, estas agencias de medición de riesgo le degradaron a un montón de bancos italianos, bancos franceses, Bank of America, los Estados Unidos el mes pasado creo que fue, el país entero, sus bonos, y los bancos en China, prácticamente todos son estatales. El Banco Agrícola, el Banco de Construcción e Industria, el banco, todos los bancos, los 4 bancos más grandes de China son bancos estatales. O sea, han hecho algo, o sea, han logrado este éxito siguiendo un camino completamente distinto. O sea, en ningún momento es una política socialista como la de Chávez, todo lo contrario, ahí le tiran carpeta roja a las empresas extranjeras, incluso a las multinacionales. Pero en finanzas, que es donde más desastres ha causado el Fondo Monetario, que fue el que recomendó liberalizar los bancos a nivel internacional, y vimos una crisis tras otra, la última la del 2008-2009. Y estos países no la, India tampoco. Casi todos estos grandes bancos indios son estatales o tienen unas regulaciones fuertísimas. Por eso en el 97-98, cuando se hundió Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, que habían liberalizado sus finanzas, a estos no les pasó nada. Tenían o solo bancos estatales sumamente regulados o bancos privados extremadamente regulados. Entonces, ¿qué posibilidad tienen estos países latinoamericanos de salir con el consejo tradicional de la economía tradicional? Porque estos países que están forjando, que realmente está limitado a China e India. Yo, Brasil, todavía no veo tasas concretamente. Un año, como dicen en Honduras, una golondrina no de verano. Necesitamos, como dicen los economistas, long-term growth. Necesitamos cifras de por lo menos los últimos 10 años. Y los últimos 10 años en Brasil ha sido de 3% anual, pues. Entonces, el gobierno de Cardoso, que siguió muy al pie de la letra las políticas tradicionales, generó 3% de crecimiento. El de Lula da Silva, que lo han alabado porque es un ex izquierdista que ha adoptado políticas de centro-derecha, pero no porque sus tasas de crecimiento han estado espectaculares. Fue de 4% anual sus 8 años de gobierno. Decir, ¿qué posibilidades tiene Latinoamérica de salirse del atolladero y sobre todo de esta segunda caída siguiendo las políticas tradicionales? Bueno, sobre el tema del Banco de China, yo no sería tan seguro que a nosotros nos preocupa bastante la situación de los bancos de China, porque como usted está diciendo, son bancos públicos, son bancos del Estado y se han comprometido con una exposición financiera bastante importante y nosotros también estamos preocupados sobre ese tema. Usted está diciendo que el éxito de los países, de los emergentes, no es porque están siguiendo la política macroeconómica del Banco, bueno, el apoyo que el Banco Mundial y que otras instituciones puede dar a ellos, pero porque están siguiendo otro modelo. Bueno, no sé eso, porque finalmente país como muchos países de Latinoamérica y también China se aventajaron muchísimo y India también de la apertura afuera, no solamente del comercio, pero también de todas las actividades financieras. Hay un nuevo mundo afuera, en India particularmente, pero en otros países también, donde finalmente hay un acceso de capital. La grande transformación que hemos tenido en muchos de los países es porque había una grande inversión de capital extranjeros también. Y entonces esa es una indicación que finalmente en un momento, en una fase o en una estructura, en un marco de liberalización inteligente con un sistema de governance y de control, y eso esto con usted como punto de vista, bien atresado, bien estructurado, se pueden tomar
taja de crecimiento muy importante. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Ayllón, donde van a poder encontrar este video y otros más. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa. No se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con un alto representante del Banco Mundial aquí en Honduras, el doctor Giuseppe Zampaglioni, quien estamos debatiendo sobre este tema, sobre si va a haber una crisis económica. Mire, regresemos al tema de que si va a haber o no va a haber una crisis, que si va a ser una grave recesión o si incluso va a ser más fuerte que la vez pasada. La cosa es la siguiente, la vez pasada... Aquí en Honduras, en toda Latinoamérica, los gobiernos dijeron hemos blindado la economía contra esta crisis. No significó en realidad políticas tradicionales keynesianas. Aumentaron el gasto público, se sacaron ahí un presupuesto adicional y gastaron más en infraestructura, por ejemplo, también en programas sociales, etcétera, cosas por el estilo. Entonces, no resultó. Casi todos los países de Latinoamérica vieron cifras negativas en el 2009. El 2008 vieron una deceleración brusca. Todavía fueron positivas, pero en el 2009 fueron negativas. En el 2010 se recuperaron, pero nada del otro mundo, con excepción de uno o que otro. De ahí, esta vez ya no se pueden utilizar más los mecanismos. Por ejemplo, Europa y los Estados Unidos no los pueden utilizar más porque se endeudaron demasiado. Y precisamente porque se endeudaron demasiado, por eso es que están rodando una segunda crisis. Entonces, no pueden sacar un nuevo estímulo keynesiano, es decir, un nuevo gran gasto público en infraestructura o algo por el estilo, porque, para empezar, los republicanos no lo van a aprobar en los Estados Unidos, en el Congreso. Y en Europa... se presenta el mismo problema, que tienen que cumplir con las restricciones de bajar ese gasto público, ese déficit fiscal, esa deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, que está monstruosamente elevado en muchos países como Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda. Entonces, y parece que Francia pronto va a caer por ahí también. Entonces, aquí en Latinoamérica también, cuando los líderes mundiales no hacen algo, estos latinoamericanos, uno, como dicen, es un poco la carreta, o sea, por eso, ese es el problema. Siempre siguen al líder. Sí, ese es un problema. Entonces no van a tener esa opción, está desprestigiado, se revivió en el 2008 y volvió a caer en desprestigio. Entonces, como no hay ese mecanismo de reactivación, que algo sirvió, porque eso sí es válido para los demócratas, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los republicanos dicen que no sirvió de nada. Sí sirvió algo, porque en la década de los 30, cuando no sacaron un estímulo keynesiano en la administración Hoover en 1930, 31 y 32, vimos cifras de negativo 10 y negativo 10 en los Estados Unidos y en Alemania. Y esta vez solo fue un negativo 3 en los Estados Unidos y al año siguiente hubo un positivo 3. Entonces, de algo sirvió ese estímulo keynesiano, pero no ni remotamente tanto como se esperaba. Entonces ya no lo pueden ni siquiera utilizar. Las probabilidades de que esta vez vaya a caer y que no vaya a haber fondo al precipicio es más alta. ¿No cree? No creo, finalmente no. Bueno, primero no son de acuerdo con su análisis sobre el tipo de reacción de Latinoamérica después de la crisis del 98. Nosotros vemos que finalmente Del 2008. Del 2008. La respuesta de muchos de los países de Latinoamérica, una respuesta autónoma, independiente de los países, fue bastante exitosa. Bastante exitosa porque fue un momento también de, si usted quiere, de revoluciones silenciosas del sector macrofinanciero. Había una nueva posibilidad para las autoridades financieras de estos países de gestionar de manera más eficiente la leva, por ejemplo, de política monetaria, que antes no estaban realmente independiente. Por la primera vez en los últimos 3-4 años, las autoridades monetarias de países como Brasil y otros países han mostrado al mundo que ellos tengan una autonomía, una independencia de política monetaria bien distinta de la de los Estados Unidos. Pues, pero funcionan. Pero sí, al final sí, porque la tasa de crecimiento, usted tiene razón, después de 2008, la crecimiento de estos países bajó, pero bajó mucho menos
mucho menos que en otros países, porque había todavía un sistema y una liberación final de los instrumentos. Y eso creo que va a ser el señal final y finalmente importante de natura política, si usted quiere, de esta crisis. Usted está diciendo, pero los países de Europa y los países de los Estados Unidos lo van a tener la latitud y la posibilidad y la flexibilidad de empezar con nuevas políticas de tipo keynesiano que van a ayudar a la demanda interna y que indirectamente o directamente van a ayudar a las exportaciones de países como No funcionan, ya vemos que no funcionan. No es verdad, funcionó, en parte funcionó, porque la caída de la crecida de estos países pero el hecho que no ha funcionado en los Estados Unidos y en Europa y que haya supuestamente funcionado, eso nos indica que no fue eso lo que, por ejemplo, produjo que en China y India continuaran a crecer rápidamente. Ellos también sacaron un presupuesto adicional de reactivación. Si el principio fuera válido, por ejemplo, en física, en química, en medicina, principios universales como por ejemplo que la penicilina es bueno para un montón de enfermedades bacterianas, de origen bacteriano, funciona por igual en un cuerpo infectado de una bacteria, en un ciudadano chino, en un ciudadano hindú, en un ciudadano europeo, en un ciudadano latinoamericano. Sí, política keynesiana fuera efectiva, funcionaría en todos lados. No, a veces sí, a veces no. Lo que más, en esos mismos países de Europa y de los Estados Unidos, dio la impresión de funcionar en la década de los 50 y los 60 y después ya no. ¿Qué nos dice eso? Que en los 50 y los 60 no era el estímulo keynesiano lo que estaba, sino que otra variable. ¿Y cuál otra? Ese no es es el trabajo del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de los científicos en las grandes universidades descifrar cuáles son las causas del crecimiento económico. Bueno, sí, claro, pero nosotros tenemos una respuesta. No de mí, yo de periodista. Bueno, usted es un economista, entonces usted tiene también sus ideas sobre estos temas, pero el crecimiento en Europa después de los años 50, sí, fue porque había una demanda pública, y no solamente pública, pero mucho más fuerte que antes, antes de la guerra. Por también la destrucción de la guerra, supuestamente, es el argumento. Ese es el argumento, pero también porque había un plan Marshall, porque también había todo un sistema de demanda agregada que estaba fortaleciendo el crecimiento de estos países. Entonces usted me da razón. No, mire, ahí mismo el caso de Europa muestra que los datos no encajan. Suecia y Suiza fueron los únicos los dos países que Alemania, los nazis, respetaron y no invadieron. Entonces no había destrucción en esos dos países. Más aún así, en la década de los 50 y los 60, los dos países crecieron a 5 y 6% anual, de sus mejores tasas en toda su historia, pese a que no había nada de reconstrucción. Le dieron un poquito el dinero, el plan Marshall, pero casi nada porque no había que reconstruir. No, pero usted está hablando de dos países que francamente que son muy pequeños en el contexto europeo, que tengo Suiza que tiene 10 millones de personas, creo. 7, por eso. Y Suecia 8. Entonces estamos hablando de dos países bastante pequeños que tengan otro tipo de ingresos que no la demanda de reconstrucción. Por ejemplo, en el caso de Suiza, un sistema banquero que entre otros, se facilitó mucho en el periodo de la crisis. Pero si ser pequeño facilitara el rápido crecimiento económico, entonces los países centroamericanos serían campeones mundiales. Los países de la costa africana, donde usted estuvo, en Liberia me dijo que estuvo. Sí. Esos países, Sierra Leone, Togo, Sao Tomé, hay un montón de países chiquititos ahí. Esos serían campeones y son de los más pobres de África, que es la región más pobre del mundo. O sea, tamaño poblacional o geográfico, no hay correlación con rápido crecimiento. Si eso fuera, China no estaría creciendo espectacularmente, y tampoco India, que son las dos poblaciones más inmensas del planeta. No hay correlación. Bueno, eso es algo que podemos discutir, depende de país a país, pero que no hay todavía correlación sobre el tasa de crecimiento es algo que se puede discutir. Nosotros tenemos todavía... Y en cuanto a Suiza hoy sigue siendo una gigantesca plaza financiera, y los últimos 20 años ha tenido una tasa de crecimiento de 1% anual. Miserable 1% anual. Decir, si tener un montón de bancos con un montón de dinero facilitar el rápido crecimiento, Suiza hubiera habido son 20 años de un miserable crecimiento de 1%. Yo llegué a Suiza cuando el desempleo era 0. Mira, mi punto ahora es un otro, es que yo estoy intentando de convencer a usted que estamos enfrente de un cambio fundamental en el sistema económico mundial. Ese es el tema que me parece un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma donde hay un número de países importantes en el sur del mundo
en Latinoamérica también, que están haciendo finalmente, es algo de histórico, finalmente una parte importante en la gestión macroeconómica mundial. Y esa es la parte que creo que nosotros como economistas y también como observadores de la economía internacional tenemos que enfocarse. Y ese es el cambio. Y finalmente, si usted quiere, finalmente hay un cambio en este sistema que estaba todavía más centrado sobre países de Europa también, que finalmente no tenían el papel y el rol de grandes países en la economía mundial y que se están reduciendo inevitablemente a favor de países como la China o como Latinoamérica. Estamos en un momento de cambio de paradigma. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial, no lo exigen antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y también a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymura de Tegucigalpa. Mejor libro de economía del mundo, mejor. Así que por favor no se vean que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de este tema. ¿Realmente Latinoamérica podrá generar será un nuevo polo de desarrollo económico? Yo lo dudo. Yo no he visto ninguna tasa de ningún país latinoamericano sobre los últimos 10 años que exceda el 5% anual. Es una miseria. Lo que más, hablemos de Brasil. Brasil en la década de los 70 creció a 8% anual. A 8% anual. Fue la mejor década en toda la historia de Brasil. Eso era una cifra respetable. Pero 5%. Y Brasil ni siquiera ha obtenido eso en los últimos 10 años. Eso quienes obtuvieron eso fue Perú, Panamá y República Dominicana. Entonces, realmente yo Latinoamérica, con estos líderes corruptos de derecha y de izquierda, con estos ignorantes de derecha y de izquierda que miramos por todos lados, increíblemente depredadores de fondos públicos que cada vez van batiendo un récord tras otro en las estadísticas de Transparencia Internacional, dudo que así se puedan solventar las cosas, sobre todo con el nepotismo, con esa falta de profesionalidad, cómo maneja la administración pública, donde infinidad de puestos se dan a amigos, parientes o correligionarios de partido. Así no se puede gobernar eficiente y científicamente un país. Pero, mire, queremos hablar sobre las políticas del Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario usualmente el que está diciendo bajen el déficit fiscal, bajen la deuda pública, controlen la inflación, liberalicen, privaticen, ese tipo de cosas. Y China e India han hecho mucho de eso a partir de más o menos 1980. Más o menos. Entonces, ¿a ustedes les gustaría decir que esa ha sido la causa del rápido crecimiento de los países? Pero sí, mire, yo hice mi tesis doctoral sobre China y la estaba haciendo, por ejemplo, la terminó en 1990. Para 1989, apenas menos del 10% de la economía china estaba en manos del sector privado. Hoy día ya es como 80%, ha habido un gran cambio. Pero en ese entonces era nada, o sea que los 80 se la pasó con un sector privado insignificante. La pregunta es, ¿cómo diablos un país con un sector privado que usualmente, cuál es el argumento de todos lados, de todos los economistas liberales, neoliberales, incluso hasta los keynesianos, que el sector privado es el motor de la economía? ¿Y qué encontramos? Que en China, menos del 10% en los 80 había de sector privado, ya sea una mezcla de extranjeros o empresas locales. ¿Cómo diablos un país que tiene 90% de la economía en manos de estatales crece a 10% anual por una década, sus exportaciones crecen a 15% anual, cuando está violando el principio fundamental de la economía liberal? No lo está violando, porque finalmente está en una fase de transición, como usted dice muy bien, pasó de 10% a 80%, entonces está en una fase de transición, empezó con una política muy activa, muy agresiva del gobierno para empezar a desarrollar el sector privado con nuevas inversiones, y hoy estamos en una situación donde un producto, hasta 4 en los Estados Unidos, hecho en China. Usted sabe que no es tanto solamente un tema de modelo económico e institucional que hace la diferencia. Usted sabe que finalmente el éxito de China fue el éxito de la competitividad de China. Fue eso lo que ha sido la diferencia entre antes y ahora. Hoy los productos chinos son más competitivos y la calidad está aumentando. Mira. Ahora, ¿cómo están
¿Cómo están haciendo esa competitividad? Eso es algo que podemos discutir. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en China? Con bancos estatales, con un montón de empresas estatales. Con un montón de empresas estatales, pero como usted dice, con una apertura al sector privado increíble, finalmente. Bueno, y con inversiones hermano, extrañas. pero no le están diciendo ahorita a Grecia, vaya, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario, no solo es que normalmente en Europa no se mete el Fondo Monetario, pero esta vez sí se ha metido, ha caído tan bajo, estos varios países Pero europeos. ¿sabes cuál es la deuda? ¿Y qué le están diciendo? Que privatice los puertos, los aeropuertos. Pero ¿sabes cuál es la deuda de Grecia? ¿Lo sabes cuál es? Sí, como 150% no, del Producto Interno Bruto. 200% del Producto Interno Bruto. Sí, es la más alta de Europa. Es la más alta del mundo, creo. Pero esa es la situación. Japón tiene como 220, algo así. Sí, y no, Italia tiene 120%, entonces, y los Estados Unidos tienen 67%. ¿Y usted sabe cuánto tiene este país? 28%. 28% es la relación entre el de la deuda y el Producto Interno Bruto de este país. Entonces, eso para significar también que hay una revolución también en los datos. Es que la performance macroeconómica de muchos de estos países es mucho más virtuosa en esta parte del mundo. Es que le está diciendo el Fondo Monetario a Grecia, privatice los puertos. Un puerto, ahí el puerto de Atenas se lo vendió a una empresa china. Ahorita va a privatizar el aeropuerto de Atenas. A lo que voy, yo no estoy en contra de la privatización. Yo lo que voy es que no hay correlación entre privatización y rápido crecimiento económico, que es lo único que importa. No había privatización hasta ahora en Grecia prácticamente. No había. No, la mayoría de la economía está en manos del sector privado. ¿Y ¿dónde? En Grecia. Como los aéropuertos, como las líneas no, aéreas. Es normal, en infinidad de países los aeropuertos, en China todos los aeropuertos están en manos del Estado. No, mira, si están al 200% de la deuda es porque también hay un sector público muy importante. Sí, pero es beneficio de desempleo, pensiones, jubilaciones. Bueno, hay eso, pero también hay un sector... Que son altísimas. Hay también un sector público que es muy presente y nosotros creemos que hay cosas que el sector público tiene que hacer, pero hay cosas también donde el sector privado, en el respecto de una economía liberal y abierta, tiene que hacer y lo hace mejor que el sector público. Pero miren, ustedes son el Banco Mundial, es el Fondo Monetario el que todo el mundo odia porque es el que viene a decirle a los países corten aquí, corten allá, corten como ahorita en Grecia y en otros países. Ustedes usualmente se dedican más que todo a financiar proyectos de infraestructura. Bueno, de desarrollo y también de apoyo presupuestario, hay todo en esto. Lo que usualmente pasa es que el Fondo Monetario, solo si el Fondo Monetario da el visto bueno, es que usted va a aflojar el dinero para otros proyectos como por ejemplo carreteras, puertos, trabajamos represas hidroeléctricas. Sí, hacemos estos proyectos. Hoy en la cartera que tenemos en Honduras tenemos como 10 proyectos, muchos en infraestructura, también en bonos 10.000. ¿Qué porcentaje diría usted que el Banco Mundial en los últimos 10 años ha prestado para infraestructura a nivel mundial? Bueno, ahora no sé exactamente, pero bastante. Mire, yo hace como 12 años estaba en Washington y hablé con el asistente de la vicepresidenta del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y le pregunté y me dijo que 95% de sus préstamos eran, en ese entonces, no sé en este momento, pero en aquel en 1998, eran para infraestructura. ¿Qué porcentaje le daría usted a...? No, por ejemplo, en el caso de Honduras, nosotros tenemos una cartera de alrededor de $500 millones en este país. Entre proyectos, ¿Del total de lo que han prestado? Del total que hemos prestado. ¿Es el total? Sí, prácticamente. ¿Qué porcentaje es para infraestructura? Por infraestructura, si usted incluye la energía, las carreteras y agua y saneamiento, estamos hablando de 120 y 150 millones de dólares. Entonces, como ve usted, eso es un cuarto, como 25% de nuestra cartera. ¿A dónde va el resto? Va a ser el programa del sector social, programas como bonos 10.000, programas como el apoyo presupuestario, que es una parte importante de nuestro actividad. Nosotros hacemos un apoyo presupuestario en estos países muy importante. Ya. Tenemos 40 millones para hacer actividad en el sector de las tierras, para agricultura. Para agriculturas. Entonces, usted viene que hay... Pero tiene sentido eso. ¿Cuándo es que un país ha salido de la pobreza con agricultura? Dígame, un país en el mundo que ha salido de la pobreza teniendo el grueso de su economía, o sea, la agricultura representando un gigantesco segmento del Producto Interno Bruto o del total de la población. Uno, solo quiero un ejemplo. De hay más de 200 economías a nivel mundial. Un país de ejemplo donde la agricultura ha sido clave para el desarrollo económico. Mira, los proyectos que tenemos nosotros en tema de agricultura no son solamente proyectos para apoyar
las producciones y la cadena de valor en el sector de la agricultura que todavía pueden fortalecer. Hay país en el mundo que hacen un segundo, hay exportaciones que hacen exportación agrícolas. Eso es un país. Honduras hace exportación en el sector agrícola. Es el tercer más pobre. Espera, es un problema de distribución. Pero en este país, todos los días se van de camiones de San Pedro Sulas con piñas, con plátanos y con camarones. Pero uno dice que eso acelera la tasa de crecimiento económico. No, eso no. Singapur no tiene ni siquiera agricultura. La exportación no. Y son más ricos que los Estados Unidos. Singapur. Y Hong Kong. No tiene ni siquiera agricultura. Singapur es una ciudad. Usted no sé cómo puede comparar una ciudad con un país como Honduras. Estamos hablando de una ciudad. Una ciudad como Tegucigalpa es pobre. Sí. Una ciudad como San Pedro Sula, como La Ceiba es pobre. Sí, sí. Aunque son los más desarrollados. En los dos países tengan servicios financieros. Y ese es el suceso de dos ciudades, estamos hablando de ciudad, es porque exportan servicios financieros. Ahora voy a ver cómo va a impactar la crisis financiera sobre estos dos países, Hong Kong y Singapur, dos países que tengan un modelo. El año pasado, en el 2010, Singapur creció a 15% anual, pese que tiene, los salarios son como 50% más altos que los de los Estados Unidos. Ya, desafortunadamente nos acabó el tiempo, solo son 48 minutos. Este es el último segmento, ¿verdad? Vamos a ver si acepta la invitación para una próxima vez. Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, les agradecemos a todos, le agradecemos al doctor haber estado con nosotros y también los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y a adquirir el libro Riqueza para Todos, que lo pueden encontrar en librería Guaymura. Así que esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis y nos despedimos muy cordialmente. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Esta semana ha continuado la crisis internacional, altos y bajos de las bolsas de valores en las diferentes regiones del mundo, sobre todo Europa, con este gran problema si van o no a aprobar una mayor cantidad de dinero para poder respaldar esos préstamos para Grecia. Y las cifras se siguen deteriorando y deteriorando y deteriorando. Entonces, hemos invitado a una persona muy competente sobre la economía mundial, una persona que ha viajado enormemente por el mundo, analizando diferentes países porque trabaja en la institución más grande del 8.000 personas, representantes de gobiernos, los ministros de finanzas, banqueros, representantes de instituciones financieras internacionales, y la pregunta que todos se hicieron está exactamente la misma, ¿no? ¿Había o no una nueva crisis, una nueva recesión mundial? Lo que se puede decir es que finalmente hemos entrado en un periodo de fuerte turbulencia económica y financiera, eso es claro, ¿no? Ahora, ¿cómo este periodo de turbulencia va a progresar? Es algo que no sabemos, pero se pueden probablemente hacer dos escenarios, ¿no? De un lado, hicimos un escenario benigno, entonces donde hay un prolongado periodo de bajo crecimiento para países como los países europeos y también como los Estados Unidos, pero finalmente con un riesgo de crisis de inversión de la tendencia al crecimiento de los países latinoamericanos bastante limitado, con una posición de China que continúa a crecer con su crecimiento de manera sólida y con precios de materias primas, de commodities, bastante elevados que pueden ayudar las exportaciones de países en Latinoamérica. Y eso, si usted quiere, ese es un poco el escenario benigno, ¿no? El escenario donde... El mejor de los posibles mundos. El mejor del posible mundo, pero con todavía un crecimiento que va a ser más contenido de lo que hemos proyectado para Latinoamérica y para Honduras también en los años pasados. Entonces sí, un escenario benigno, pero con un impacto de la crisis pero con un crecimiento mundial. ¿Cuál cree que son las perspectivas? ¿Se va a hundir? ¿Vamos a tener cifras negativas otra vez o no?
Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias por esta presentación. Sí, efectivamente, hace un momento que estoy trabajando con el Banco Mundial y solamente 3 meses que estoy trabajando aquí en Honduras como representante del banco. Y para mí es verdaderamente un placer trabajar en este país tan interesante y con muchas cosas interesantes que hacer y que para ayudar al país y para su desarrollo y también, si necesario, para responder a las crisis incipientes. Ahora, su pregunta sobre ¿habrá o no una nueva crisis o recesión mundial? Bueno, como ustedes saben, la semana pasada hemos tenido en Washington, D.C., en los Estados Unidos, las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y había como... mundo que estudia, que analiza y que trata de contribuir a los problemas del mundo, que es el Banco Mundial. Y para eso tenemos aquí al doctor Zampaglione, quien es de nacionalidad italiana, pero que ha viajado enormemente por diferentes países del mundo, el África, los Balcanes, y por muchas otras regiones, estudiando y analizando estos países. Entonces, le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, don Carlos. Yo lo primero que nos gustaría saber es qué opinión le merece, o sea, ahorita están divididos los economistas a nivel internacional sobre si va a haber o no va a haber una nueva recesión mundial, como la que vimos en el 2008-2009, y a esa materia, ¿cómo la ve usted o el Banco